Buenas tardes a todos y a todas. Daremos inicio a esta plática informativa por parte del Instituto Estatal de la Mujer, recordándole que todos los días teníamos pláticas a partir de las 3, diferentes temas, conceptos básicos de violencia contra las mujeres. Mi nombre es Carla Cabrera, asesora jurídica por parte del Instituto Estatal de la Mujer. Mi compañero Jesús López Mora. Gusto, buenas tardes a todos y todos y bienvenidas sean a una emisión más de las pláticas informativas que se están llevando a cabo todos los días a partir de las 3 de la tarde. En esta octava emisión, si mal no recuerdo, es la octava plática que tenemos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de masculinidades alternativas. Vamos a ir construyendo una serie de cuestiones. Antes de empezar haremos un encuadre y pues es un gusto tenerlas a todas y a todos nuevamente con nosotras para compartir sobre este tema. Recordar que es un espacio de compartir, de reflexión, netamente como una plática. Entonces, en algún momento pueden compartir con nosotras y con nosotros alguna pregunta, algún comentario o alguna inquietud que pudieran tener. Está el chat en la parte inferior de sus pantallas, ya sea que estén compartiendo con nosotras y nosotros desde una computadora, una tableta o un celular. En la parte inferior, en la parte de abajo, está un icono que dice participantes. Ahí le pueden dar clic y del lado inferior va a aparecer un recuadro blanco o dependiendo el dispositivo en el que estén. En la parte inferior van a poder darle clic en levantar la mano y así mi compañera Carla y yo sabremos que desean participar, hacer alguna pregunta o aportar algo a la plática del día de hoy. De igual forma, sabemos que todas las personas somos diferentes y que pues no todas y todos estamos como en estas formas de compartir y de abrir el micrófono y demás. Entonces también está el chat para quienes gusten compartir con nosotras y nosotros desde el chat pueden hacer una pregunta, un comentario o participar con nosotras. Están abiertas ambas y con gusto podemos escuchar y por supuesto ir pues darle seguimiento a la plática informativa. Antes de iniciar, haremos como el encuadre para tener como presente algunos conceptos. Antes de iniciar, queremos establecer que sexo es biológico, es con el que se nace, y género son construcciones sociales, se asignan, se aprenden, ya sea culturalmente, socialmente, nos van haciendo como la división de las características que debe de ser una mujer y un hombre. Serían como los roles de género. Estos roles de género van causando desigualdades entre las personas. Son asignaciones sociales como lo masculino y lo femenino. Se nombra en el lenguaje estereotipo. En esto serían como los roles de género, como describen las características de una persona. Por ejemplo, al masculino como fuerte, proveedor, que no puede llorar, ¿no? Y las mujeres, carácter débil, tiernas, y son como dedicadas más al espacio privado a las mujeres y en el espacio público a los hombres. Vuelvo a comentar, estos roles de género construyen desigualdades. Y para aportar algo más a lo que comparte Carla, en la primera diapositiva que les compartimos referente a sexo-género, reconocer que existen sexos entre las personas desde la biología de las personas y que en esta cultura en la que estamos viviendo se reconoce
solo en la binariedad, o sea, en dos, hombres y mujeres. Sin embargo, hay otras formas de sexualidad, ¿no? Desde la biología hay otras sexualidades. Y eso se le llaman las intersexualidades, que no abordamos a fondo, pero que también es importante darles este reflector, esta luz, porque si no entraríamos como en el mismo, en el mismo contexto que maneja el género de construirlos, de solo dos e invisibilizar lo demás, ¿no? Y ya de ahí parte lo que bien señalaba mi compañera Carla, cómo a partir de solo dividir en dos, se empiezan a hacer invisibles otras manifestaciones de la sexualidad, por ejemplo, pero también de los géneros. Entonces, como bien menciona Carla, eso es lo que va generando las desigualdades. También para concretar o aclarar o completar el comentario de mi compañero Jesús, estos roles de género crean como desigualdades y en los usos de los tiempos y también en los espacios entre los hombres y mujeres o las demás personas. ¿Qué es la violencia hacia las mujeres? El artículo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona que es cualquier acción o omisión que basada en su género les cause algún daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, mencionando que el ámbito privado es en el interior de nuestro domicilio y el público pues fuera de este. ¿Cómo identificar si hay violencia en nuestras relaciones de pareja? En las anteriores presentaciones habíamos puesto unos ejemplos acerca de las situaciones que se pueden presentar cuando se genera algún tipo de violencia hacia las mujeres. Tenemos 5 tipos de violencia que marca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual menciona la psicológica, que es cualquier acción o omisión. Entendiendo por acción la conducta que tiene como toda la intención de realizar un daño hacia la persona, y la omisión, que a pesar de que tenga que realizar algo, él o ella no lo hagan, y también causa algún sufrimiento. Entonces la psicológica, como comentaba, era la acción y la omisión, y que causa algún sufrimiento psicológico consistente en las humillaciones, las comparaciones destructivas, la infidelidad, la indiferencia. Jesús, no sé si quieres comentar alguna otra situación. Sí, que hablar de tipos de violencia es hablar de una serie de clasificaciones de la violencia, no porque haya violencias más importantes que otras, sino porque habría que reconocer de qué manera se manifiestan estos actos o se ejercen estos actos. Todas las violencias en algún punto tienen relación. Actos, por ejemplo, la violencia física genera estos impactos o marca cuerpos, pero también tiene un impacto, por ejemplo, en lo emocional. O también va teniendo impactos, por ejemplo, en lo económico. Y entonces ligadas. Ninguna violencia es mayor a otra y todas las violencias van generando impactos, incluso se van entrelazando o se van manifestando más de una violencia. Ok, la patrimonial consiste o pone en peligro la supervivencia de la víctima y tiende con la sustracción o distracción de objetos o documentos personales como su INE, su acta de nacimiento de las personas, tanto de la víctima como la de sus hijos. La económica también, que es con la supervivencia de la víctima y tiende con el control del ingreso que ella llegue a percibir o con no proporcionarle algún dinero para su subsistencia.
La física es cualquier acción o omisión que cause algún daño, ya sea con algún objeto o con el cuerpo, es decir, con, no sé, con el pie o con la mano. Y la sexual, que tiene que ver con la integridad de las personas y que esta denigra como su autoestima, es decir, en esta se podría englobar el tocamiento sin su consentimiento, relaciones sexuales también sin su consentimiento, violaciones o una violación. Cuando hablamos de modalidad, hablamos en el espacio donde se realizan los tipos de violencia. También hay que mencionar que cualquiera de ellos, cualquier tipo de violencia puede ir conjunto con otro. Estamos hablando que puede ser como un tipo de violencia psicológica o física. Las modalidades tenemos las siguientes: la comunitaria, que es con el objetivo de que algún individuo, solo uno o colectivo, tiendan a hacer una discriminación hacia una mujer. La institucional, que habla con órganos de los servidores públicos en los 3 órdenes de gobierno, es decir, municipal, federal y estatal, que tiendan a menoscabar o impedir el acceso de las mujeres a sus derechos. La violencia familiar es en el ámbito familiar, como lo menciona, y tiene que ver, se puede dar dentro y fuera del domicilio y tiende con los actos abusivos de control hacia alguna persona. La violencia mediática habla de los medios de comunicación, en esta parte donde reproducen los roles de género, donde hace la división entre las actividades que tengan que realizar las personas, ya sean hombres o mujeres. En un caso práctico sería un comercial para lavar trastes. Normalmente quien representaba eso era el lado femenino, las mujeres realizaban esto. Actualmente, y como le hemos comentado en anteriores pláticas, que la sociedad es cambiante, al igual que los roles de género pues van cambiando y las situaciones también. La violencia docente tiene que ver en el ámbito de educación, donde tiendan a ser como actos de discriminación hacia las alumnas por su condición sexual, física, intelectual. La violencia laboral es en el ámbito de nuestro trabajo, donde también existen los tipos de violencia, o también esta parte de no permitir a las mujeres tomar el tiempo de la lactancia. En la violencia en el noviazgo tiene que ver con las relaciones personales en cualquier etapa de nuestra edad, es decir, no se da como entre personas que sean de 14 a 15 o de 15 en adelante, se da en cualquier rango de edad los tipos de violencia, con la finalidad de someter o controlar a nuestra pareja, que pueda darse los diferentes tipos de violencia. La obstétrica, que es en el centro por parte de los médicos, administrativos, doctores, que tienden a ver como conductas de discriminación hacia las personas que ocurren o ocupan los servicios. La violencia feminicidia es la más grande expresión de violencia contra las mujeres y tiene que ver con la muerte de una mujer. En este tipo de feminicidios debe de encuadrarse algunos supuestos para que se pueda dar la violencia feminicida, la cual estará a cargo del Ministerio Público. Entre algunos menciona que el cuerpo sea expuesto en lugares públicos, también que exista como antecedentes de violencia o las lesiones se hayan realizado con saña. La violencia política entra en el ámbito de política, donde menciona que esta se puede dar tanto en el ámbito privado como público. Es decir, si alguien quisiera postularse para algún cargo público y su pareja o otra persona dentro de su esfera de familia le dice que no puede porque ella a lo mejor no tiene como las capacidades o no le permite realizar esa actividad, se estarían violentando sus derechos políticos, como ser votada y poder votar y ser votada. No sé si Jesús quieras agregar algo. Bueno, íbamos también compartiendo sobre el iceberg de la violencia y de cómo el iceberg es una analogía a varias cuestiones. Primero, la parte de arriba, que simboliza aquellas violencias que sí se ven, las violencias que son directas, que se manifiestan, las que logramos identificar en algún momento,
que tiene que ver con asesinatos, agresiones, violaciones, abusos sexuales, gritos, amenazas, insultos, y es esa parte que socialmente es identificada aún. Y la otra parte de la analogía del iceberg es la parte invisible, o sea, lo que está abajo, lo que sostiene esa violencia que se encuentra arriba, que es directa, que son las violencias que son muy sutiles, que pareciera que no están presentes, pareciera que no se ven, pero que ahí están. Y entre ellas están, como parte de la violencia cultural, los estereotipos, el amor romántico, las masculinidades hegemónicas, la cultura hegemónica, las desventajas económicas. Y por supuesto todo esto genera o forma parte de una violencia estructural en donde se trata de imponer ideas, de imponer experiencias, se encuentra ahí el patriarcado, las desigualdades, y hay una serie de cuestiones como humillaciones, desprecios, comparaciones, micromachismos, lenguajes sexistas, que es esta parte que se encuentra en el fondo, pero que normalmente suele no verse, ¿no? Pero que también es parte de este iceberg de la violencia. Y en la siguiente plática íbamos compartiendo sobre la estructura patriarcal. Fuimos dando todo un recorrido en diferentes temas. Y la estructura patriarcal, que tiene que ver con esta estructura en la que vivimos, este contexto cultural en el que estamos viviendo, que a lo que valora o lo que reconoce o a lo que le da mayor peso es al poder. Pero es un poder es un poder destructivo, es un poder que no se comparte, es ese poder de lo que está por encima de los demás y que pasa por encima de los demás. Este poder, por supuesto que valora la obediencia, es uno de sus elementos fundamentales. Si no eres una persona obediente, te castigan, te pueden discriminar o te pueden hacer a un lado. Esta estructura genera relaciones de competencia insanas, dependencias y codependencias entre las personas, emocionales, simbólicas, y por supuesto que genera sometimientos, discriminaciones, desigualdad, violencia. Y ojo, la estructura patriarcal se encuentra en los cuerpos de las personas a través de cómo compito o no me acepto o me hago menos, me valoro menos o no reconozco mis capacidades, siento que no soy suficiente porque siempre habrá alguien que me esté evaluando, siempre habrá alguien que me pida más y que a veces yo lo creo y yo me convierto en esa persona que me pide más, pero no un más disfrutable, sino un más para el reconocimiento de las y los demás, ¿vale? Están las instituciones que por supuesto en algún momento dejan de mirar personas para mirar números y entonces se convierten en metas y dejamos de mirar personas y de escuchar personas. De hecho, el que la psicología, por ejemplo, fuera una ciencia reconocida y aceptada, en algún momento tuvo que ir contracorriente de este sistema, porque se esperaba encontrar una serie de elementos que pudieran comprobar aquello de lo que la psicología hablaba, ¿no? ¿Cómo compruebas las emociones? ¿Cómo compruebas las conductas a través de los sentires? Pues es muy complicado porque las emociones se encuentran en los cuerpos. Entonces, esta estructura está inmersa en instituciones de gobierno, organizaciones civiles, escuelas, instituciones religiosas, y la estructura es esa, es jerárquica. Hasta ahora, en los contextos en que vivimos, la estructura sigue siendo una estructura patriarcal. Y a partir de esta estructura patriarcal íbamos checando cómo surge la cultura machista, que tiene que ver con esa serie de cuestiones que van dándole importancia y van protegiendo a todo aquello que tiene que ver con el machismo, y que el machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes, de conductas, de prácticas sociales, una serie de creencias, de ideologías, y esta cultura, o más bien el machismo, lo que hace es sobrevalorar, darle más peso y más importancia a lo masculino y por supuesto a los cuerpos que lo representan, que en su mayoría son los cuerpos de los hombres, y
lo que hace también es minimizar y considerar inferior a lo femenino y a los cuerpos que lo representan, que en su mayoría son cuerpos de mujeres. Y por supuesto va descalificando cualquier otra manifestación de los géneros que no estén reconocidos o que no estén dentro de la estructura de lo masculino y lo femenino. Y lo que hace también esta cultura machista es poner a competir, ¿no? Poner a luchar a las personas, desde quién es más, quién es menos. Entonces, esa sería como la otra característica de la cultura machista. Y se encuentra en canciones, en videos y en otras cuestiones que hay en el contexto. Esto íbamos revisando. Y el día de ayer estábamos platicando sobre los rituales de la masculinidad y la feminidad y de cómo nos sentimos las personas cuando no realizamos nuestros rituales de la masculinidad y de la feminidad. Y lo que compartían era que las personas llegamos a sentirnos con miedo, como que algo nos falta, intranquilos e intranquilas, vulnerables, inseguros, porque hay un contexto en el cual si tú no cumples y no logras pasar estos rituales de la masculinidad y de la feminidad, vas a ser una persona que sea descalificada y que no sea tomada en cuenta. Entonces, es lo que íbamos checando la plática de ellas, ¿no? Y a partir de ahí dejábamos una pregunta para la reflexión, para ir tomando conciencia al final. Y era, ¿cuántos costos has pagado y cuántos más estás dispuesta o dispuesto a pagar para alcanzar la masculinidad y la feminidad deseada? Porque todo el tiempo está en esta serie de expectativas, incluso antes de nacer, de lo que se espera al tener un cuerpo con una genitalidad, ¿no? Entonces, ahí estaba como esta estructura. Y hoy toca entrar a tema, entonces hoy vamos a hablar de masculinidades alternativas, ya con este encuadre que nos iba compartiendo mi compañera Carla, íbamos viendo cómo se van construyendo las masculinidades tradicionales, por ejemplo, ¿no? Las masculinidades o la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con la tradición, con lo que se dice que debería de ser, con cómo nos forman a través de una serie de rituales, de una construcción de género, de una serie de símbolos, de una serie de significados. Y entonces existe algo bien interesante en las masculinidades alternativas. Hay también quien les llama masculinidades emergentes y hay quien les llama masculinidades igualitarias, y que en los casos yo creo que valdría, ¿no?, la importancia de escuchar cada una de esas voces, porque cada una tiene algo que aportar desde la visión de las masculinidades. Pero ¿qué encontramos cuando buscamos masculinidades? Bueno, lo que usualmente encontramos son una serie de imágenes como estas que aparecen en su pantalla. Y aparece algo así como antiguos y nuevos patrones de masculinidad, o hay quien le llega a nombrar nuevas masculinidades. Y encontramos esto, ¿no? ¿Cómo eran los hombres de antes? Porque se asume que la masculinidad es algo correspondiente a los cuerpos de los hombres. Entonces, al asumirlo así, aparecen esta serie de informaciones. Entonces se dice que antes pues se consideraba al padre como proveedor, como alguien que no se incluía en las tareas del hogar, como alguien que no se hacía responsable del cuidado de su paternidad, ¿no? Su paternaje, y que ahora son más desarrollados o más integrados a esta serie de cuestiones, a esta serie de funciones. Y existe un fenómeno bien interesante con esto, ¿no? Con estas imágenes. La masculinidad y la feminidad es algo que corresponde o una serie de elementos que se encuentran en los cuerpos en general de las personas. Pero ¿por qué cuando se habla de masculinidades el reflector enfoca a los hombres? Bueno, la mayoría de los elementos que encontramos en los medios de comunicación y la mayoría de los elementos que encontramos en las redes sociales tienen que ver con una serie de programas, de programas tanto de gobierno como de programas de organizaciones civiles, que lo que hacían, o lo que siguen haciendo algunos, era el trabajo con hombres para deconstruir la masculinidad que se vive desde estos cuerpos de hombres y desde ahí poder trabajar con alternativas de masculinidad, con formas diferentes de ejercer la masculinidad.
Entonces, como se trabajaba exclusivamente con hombres, o aún se trabaja exclusivamente con hombres, y esto tiene un fin, o sea, no es solo porque sí. Voy a hacer un paréntesis grande para no perderme. Se trabaja con hombres y no con hombres y con mujeres porque desde esta cultura patriarcal y esta división binaria de género en la que vivimos, si se trabajaba con hombres y mujeres a la par, iba a haber una lucha interminable de quiénes eran mejores, quiénes eran peores, quiénes tenían la culpa, quiénes no tenían la culpa, quiénes reproducían más violencia, quiénes reproducían menos violencia. ¿Se dan cuenta? Y vamos a caer como en este juego patriarcal machista nuevamente, de quién es más, quién es menos. Entonces, se optó por separar, o sea, tiene todo un sentido de trabajo. Se optó por separar y por trabajar con las mujeres por un lado y con los hombres por otro lado, para el reconocimiento, por un lado, de los derechos humanos, del empoderamiento y de otros recursos, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, la deconstrucción de la masculinidad y las alternativas desde el trabajo, la prevención y la eliminación, la erradicación de la violencia. Porque claro, somos los primeros en violentar a las mujeres, por estadística nosotros violentamos a las mujeres, pues, pero también violentamos a otros hombres, ¿no? También ejercemos violencia hacia otros hombres. Y por eso se generó una serie de manuales, una serie de grupos de reflexión en donde se trabajaba así. Bueno, como esta información empezó a surgir, se empezó a socializar, empezó a existir la creencia de que la masculinidad era o es algo correspondiente exclusivamente a los hombres. Y no, el género se encuentra en las personas. Entonces, podemos ejercer masculinidad o elementos de la masculinidad tanto mujeres como hombres, ¿no? Y aquí una reflexión interesante de lo que se encuentra en Internet. El término nueva masculinidad, representado con imágenes de hombres integrados a las labores domésticas, refuerza y promueve la desigualdad desde el reconocimiento de los privilegios depositados en sus cuerpos e invisibilizando que esa integración es su responsabilidad. O sea, un hombre que se integra a las labores domésticas no es un nuevo hombre o un hombre masculinizado nuevo, sino es un hombre funcional, una persona que se hace responsable de las actividades que le corresponden, ¿vale? Porque la limpieza del hogar corresponde a las personas que integran ese hogar. Entonces, va más allá de, y pareciera que a veces lo que se encuentra en redes sociales es que se queda tan ahí, tan aprisionado en creer que la masculinidad es solo barrer, trapear, cuidar hijos, y a veces se queda en la idea de la ayuda, de, bueno, entonces yo voy a ayudar a mi pareja, a que lave trastes, a cuidar hijos, a lavar ropa. Y habría que checar que cuando utilizo el término ayuda, me refiero a que no me corresponde, ¿no? Cuando yo digo te ayudo, significa que la responsabilidad es tuya, pero que al ayudarte yo únicamente estoy ahí para apoyar en algo, ¿no? Pero que eso no me toca, eso te toca a ti. Entonces tendríamos que revisar todos estos elementos. No sé si quieras aportar algo más referente a esto, Carla. Sí, en cuanto a la cultura, porque estábamos tocando cultura. Bueno, la cultura machista, y Jesús me completarás, anteriormente se hablaba que la cultura machista correspondía obviamente a los hombres, ¿no? Esta forma de, o este rol de ser como el hombre más fuerte, o la forma en que él tenía que competir con otros hombres para poder, como poder lograr el crédito de ser machista, ¿no? Al igual en esta parte que sí se veía como la desigualdad hacia las mujeres, ¿no? En la parte en que las mujeres eran silenciadas cuando alguien expresaba como su idea frente a su pareja, por el hecho de que no lo podría exponer y decir a mi pareja pues ya está opiniendo, ¿no? Sino como en esta lucha entre, podría decirse entre hombres para poder acreditar quién es más, que tenga más esta figura de macho, ¿no?
no sé, o sea, vuelvo a lo mismo, en anteriores pláticas había yo comentado lo mismo y habíamos mencionado que es como un cambio en la evolución de la sociedad, ¿no? Antes, anteriormente cultural se decía eso, que la mujer era como la parte privada y el masculino era como en la parte pública, ¿no? Esta parte que hasta tenía como más libertad de poder expresar como sus salidas, ¿no? Y la mujer en esta parte de restringir que no podía salir, ¿no? Entonces era como mi aportación desde la cultura machista, ¿no? Porque te acuerdas que alguien nos preguntaba qué era este machismo, ¿no? Era como estas creencias de querer ser macho y que estas mismas afectaban a las mujeres en sus espacios, en espacios públicos o como privados. Gracias. Sí, totalmente con esto que compartes, Carla. Incluso el ejercicio de la masculinidad tradicional rebasa los cuerpos, ¿eh? Está colocado o está permeando las instituciones, se encuentra alojado en las instituciones, incluso entre las personas que trabajamos en instituciones de gobierno o en instituciones de organizaciones civiles, por ejemplo. Me ha tocado ver, y no se trata de quemar personas, sino de únicamente hacer como el análisis o la reflexión, que en algunos espacios existe esta disputa por el nombre, por la etiqueta, ¿no? Hay quien está inconforme y dice es que son masculinidades emergentes, y hay quien dice no, es que son masculinidades alternativas, y existe como este choque de quién tiene la razón y los elementos que se utilizan son los mismos elementos de una estructura patriarcal para ver quién gana y quién pierde, ¿no? Algo sí ya se está reconociendo y se está tomando en cuenta que es que no hay una nueva masculinidad. Y eso es cierto, o sea, en la masculinidad no hay algo nuevo. Hay elementos que fueron atribuidos a la masculinidad, como la fuerza, la resistencia, el aguante. Muchos elementos fueron colocados ahí, en la masculinidad propiamente. Y a partir de ahí, hombres y mujeres ejercemos estos elementos que están colocados en la masculinidad. Hombres y mujeres utilizamos la fuerza, utilizamos el poder, pero ¿cómo lo utilizamos? Habría que preguntarnos esa cuestión, ¿no? Y eso por un lado. Y recuerdo en otro momento también de organizaciones civiles en algún momento que estaban hablando, por ejemplo, el tema era la prevención de la violencia y la erradicación de la violencia, de quién tenía el modelo adecuado para el trabajo para eliminar estas violencias, ¿no? Entonces, ver o revisar cómo la hegemonía de la masculinidad nos rebasa y en el ejercicio de las relaciones que tenemos, en el ejercicio de las prácticas que tenemos, ponemos por delante la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional. Comparte Pablo, el machismo es una cultura o una ideología. Bueno, el machismo forma parte de la cultura, de una construcción cultural. Y el machismo está como, ¿cómo decirlo? Tomando elementos o está construido a partir de elementos de la masculinidad tradicional, ¿no? Y por supuesto de una estructura patriarcal, ¿no? De este poder que impone, de este poder sobre, de este no escuchar, y, y tal vez no nos iremos deteniendo tanto en lo tradicional porque creo que eso lo hemos ido tejiendo durante estas 2 semanas, ¿no? Cómo hemos ido construyendo estas 2 semanas, pero sí hacer visible que se va reproduciendo en los diferentes espacios una masculinidad tradicional. ¿Cuándo ocupo estos elementos? Bueno, cuando descalifico a una compañera de trabajo o a un compañero de trabajo, por ejemplo, con estos elementos de la masculinidad, como mira qué femenino se ve, ¿no? O cómo habrá llegado a ese puesto, o a mí se me hace que hizo algo para estar ahí. O sea, sí se toman estos elementos de la masculinidad para descalificar, para, para competir, para hacer menos, para cuestiones así por el estilo, ¿no? Incluso tendríamos que revisar la pregunta que tenías antes, Carla, perdón, ir revisando como esta pregunta, la que estaba al inicio, y entonces tendríamos que descartar todos los elementos de la masculinidad.
¿Tú qué opinas, Carla? Bueno, yo opino que las conductas que se van realizando y tiendan como la parte de poder causar algún daño, pues sí sería como violencia, ¿no? En cuanto a la masculinidad, considero también que existe como el derecho de las personas en alguna familia a contribuir con la misma, ¿no? Entonces, la parte de masculinidad es como tener como que todas las personas seamos iguales en esta sociedad, ¿no? Y si el machismo lo estás contribuyendo a que si es eh, como agresiones, creo que habría como la posibilidad de poder rectificar esta parte y como la expresión de las emociones desde los hombres, ¿no? Por ejemplo, quitar esta parte de que los hombres no lloran o no pueden expresar sus sentimientos, como tratar de ser que ellos puedan expresar sus emociones de una forma más saludable. Entonces, con esto que comparte Carla, tendríamos que ir checando una serie de cuestiones, ¿no? Y empezar con esta pregunta o reconocer esta pregunta, que es las masculinidades alternativas y emergentes implican desechar todo lo que entendemos por masculinidad. Y para ir como cerrando esa parte de la masculinidad tradicional y no abrirla mucho más, preguntarles a las personas que hoy comparten con nosotras y nosotros, puede ser por el chat o puede ser por el micrófono abierto, si en algún momento han utilizado elementos o recursos de la masculinidad como un medio para descalificar, como un medio para controlar, como un medio para desvalorar a las personas, desvalorar el trabajo, para imponerse sobre otras personas. Si es que en algún momento ha sucedido, ¿no? Que han utilizado estos elementos de la masculinidad tradicional para imponerse sobre otra persona, porque desde ahí entenderíamos cómo opera la violencia. Ayer 25 hablábamos de que no se trata solo de portar este color naranja, sino de hacer visibles todos estos elementos que refuerzan la violencia dirigida a las mujeres y a las niñas, pero también esta violencia que si no reconocemos en nosotros y nosotras, vamos a seguir reproduciendo. Entonces, sería la pregunta, ¿no? Para irla reflexionando. Si en algún momento han utilizado elementos de la masculinidad tradicional para imponerse sobre otra persona, descalificarla, menospreciarla, independientemente de si es un hombre o una mujer, o si es una persona trans, o una persona gay, o una persona lesbiana, o independientemente. ¿Les ha sucedido en algún momento? Si tomamos estos elementos, o es ficticio, o realmente el contexto está cambiando, realmente somos otros, realmente esto no pasa, realmente la masculinidad es algo que nos figuramos, pero que no está presente. ¿Qué opinan? Ojalá puedan compartirlo en el chat o abrir su micrófono. Ok, Emil, la masculinidad hegemónica es estos elementos de la masculinidad, fuerza, poder, resistencia, la contención de emociones, el no expresar lo que pienso o lo que siento, y que se nos va enseñando o que se nos va imponiendo a lo largo de nuestras vidas. Eso es, Emil. Y lo habíamos ido compartiendo en el tema en el que hablamos de machismo, de cultura machista, y en el que hablamos de estructura patriarcal. Eso es una masculinidad hegemónica, una masculinidad que atiende a la tradición, a la costumbre de imponernos o de ser violentos con otras personas, o violentas con otras personas. Básicamente es eso. Entonces, entrando como a qué son entonces las masculinidades alternativas, pues podríamos ir checando lo siguiente, que las masculinidades alternativas proponen lo siguiente. Las masculinidades alternativas son una construcción social también, porque la masculinidad es algo construido, en donde se busca ya no hablar de un modelo tradicional de masculinidad o de una única forma
del ejercicio del poder, del ejercicio del control, del ejercicio de la fuerza, del ejercicio, o sea, que no sea un poder lineal o un poder sobre o algo que lastime a las personas. Es lo mismo, machismo y patriarcado tienen elementos similares. El patriarcado tiene que ver con esta reverencia al poder, con una estructura lineal, y el machismo tiene que ver con minimizar todo lo femenino y sobrevalorar lo masculino. Si te das cuenta, el machismo entra dentro de esa estructura patriarcal. Así es, Emil. Y bueno, las masculinidades que están emergiendo, masculinidades alternativas, para no irnos peleando con los términos, sino lo importante sería escuchar qué se va aportando desde ahí, tiene que ver con una propuesta de poder que no sea lineal, rompe con el patriarcado y lo que se busca es que este poder sea horizontal, ¿vale? Que sea un poder consensuado y un poder de relaciones entre personas iguales. Que no sé, Carla, si desde las leyes podemos llegar en algún momento a algo similar o desde lo institucional o desde lo relacional y compartirle también a las personas que nos escuchan. ¿Crees que en algún momento podamos lograr algo así, compartirnos, no desde un poder sobre o sobre imponernos, sino soltar los beneficios y decir, bueno, a ver, te escucho, ¿qué tienes para proponer? ¿No? ¿Crees que podamos? Ok, desde el ámbito jurídico, el artículo primero constitucional dice que todos los seres gozamos de los mismos derechos y garantías que prevé la Constitución y las leyes. Entonces considero que existe como el principio de igualdad ante todas las instancias públicas, que tenemos la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces de ahí se está marcando como el derecho de poder ser oídos, ¿no? Y las mujeres el derecho de acceder a algún medio de justicia, a alguna institución. Sí. Y respondiendo a lo que comparte Emil, no me voy a detener mucho porque ya habíamos hablado en algún momento del patriarcado, como para no ir regresando, ¿no? Pero sí irle dando como fluidez a las preguntas. Emil, aquello a lo que le llaman matriarcado sigue siendo un patriarcado, porque lo que se busca es el reconocimiento de un poder, y volvemos, de un poder sobre un poder que está por encima de en donde hay personas muy poderosas que dicen qué hacer sin escuchar a las demás personas. Y el patriarcado puede ser ejercido por cuerpos de hombres, por cuerpos de mujeres o cuerpos de personas trans, por ejemplo. El patriarcado tiene que ver con una estructura de poder, ¿vale? Como para ir reconociendo. Y por eso hoy vamos hablando de masculinidades alternativas como el ejercicio de personas, independientemente de si eres hombre o mujer, ¿cómo puedes ejercer esta masculinidad de una manera diferente? Gregorio, saludos. Apenas hoy supe de estas pláticas, no sé si lo hablaron en otros días de esto, pero me quedó la duda de qué diferencia hay entre masculinidades alternativas, masculinidades emergentes y nuevas masculinidades, porque me pareció escuchar que no es lo mismo y que alguna de esas promueve la competitividad entre quién tiene la razón. Ok, Gregorio, lo que estábamos compartiendo es cómo desde los elementos de la masculinidad tradicional se sigue buscando quién tiene la razón. A veces lo que nos hace mucho ruido o nos inquieta son como las clasificaciones, pero en el fondo la esencia de lo que se busca, ya sean masculinidades emergentes o masculinidades alternativas, es tener propuestas diferentes de una masculinidad que nos lleve a lugares más sensibles, ¿vale? Como lo que compartíamos con la diapositiva anterior. De un poder más horizontal, un poder más compartido. Por ejemplo, ahorita vamos a estar hablando como de estos elementos, Gregorio, y para las demás personas que nos escuchan también, ¿cuáles son los elementos que proponen estas masculinidades alternativas o emergentes? ¿Vale?
Se propone la cultura de paz y entonces se apuesta por eliminar la violencia machista o de cualquier tipo de estas manifestaciones, ¿no? de violencia, independientemente de la sexualidad que tengas. Esa es otra propuesta. Y es ir como reconociendo la esencia de las masculinidades que van surgiendo. Se promueve la resignificación y el transitar entre los géneros para que seamos más libres. El reconocer que los géneros habitan en las personas. Porque si desmenuzamos más esto de las masculinidades alternativas y las vamos viendo más a fondo, lo que nos dicen es, sé una persona más sensible, sé una persona que se escucha, sé una persona más empática, una persona que escucha a los y los demás, sé una persona que se reconoce, pero que también reconoce a las demás personas en el ejercicio de la paz, por ejemplo, ¿no? Esos son los elementos que van compartiendo las masculinidades alternativas. ¿Qué más nos propone? Bueno, buscar que cada persona pueda mostrar su sensibilidad sin miedo y aprovechar el talento de las demás personas desde este compartir para trabajar en equipo de maneras más efectivas, más eficientes, sin necesidad del ejercicio de la violencia. Sí. ¿Alguien levantó la mano si gustan compartir? De hecho, si gustan compartir, Emil, si gustas compartir, el micro está abierto para que nos compartas. Y no sé, Gregorio, si más o menos voy aclarando como esa parte también, y para las y los demás, se va a ir preguntando e ir compartiendo. Y tratar de ir siendo como lo más, de mi parte, como lo más claro, ¿no? De qué proponen las masculinidades alternativas. En donde seamos más sensibles a nosotros, pero también a las demás personas. Ok. De hecho, a mí me ocurre algo bien interesante. Bueno, voy a compartirles qué está sucediendo en este momento, porque es importante hablarlo, ¿no? Es importante mostrar lo que sucede. La masculinidad tradicional busca que escondamos nuestras emociones y nuestros sentires. Y desde ese espacio creo que nos vivimos de maneras poco saludables. La masculinidad tradicional lo que busca es que aguantemos, que estemos resistiendo y que escondamos el sentir. Pueden compartir en el chat o con vos si gustan. ¿No les ha sucedido que en algún momento son evaluadas o evaluados en su trabajo y entonces se desconectan de sus emociones, se desconectan de sus sentires, atienden esta masculinidad tradicional, patriarcal, hegemónica, y dejan de atenderse ustedes y entonces se desconectan del espacio y atienden la necesidad que es cumplirle al poder? La pregunta es, ¿en dónde quedo yo como persona? ¿En dónde queda mi salud? ¿En dónde queda esto que me genera tensión? Bueno, ese es el espacio de las masculinidades alternativas, que te puedas reconocer como persona con eso que te ocurre en ese momento. Gregorio, ¿alguien más había compartido algo? Sí. Entonces es lo mismo masculinidades alternativas, nuevas masculinidades y masculinidades emergentes. Sí, Gregorio, la propuesta es muy similar. La única que sí cuestionaríamos serían las nuevas masculinidades. La razón sería que en la masculinidad no hay algo nuevo, esto ya lo habíamos comentado, pero lo compartimos nuevamente. Que no existe algo nuevo en la masculinidad. Los elementos que constituyen la masculinidad han estado ahí siempre, ¿vale? Pero lo que se busca desde las masculinidades emergentes y masculinidades alternativas, que al final el objetivo es el mismo, si bien
el nombre no es el mismo, el objetivo es el mismo, es este acercamiento, y lo voy a decir así, este acercamiento a la feminidad. Ajá. Pero hablar del acercamiento a la feminidad aún genera miedo, porque en ocasiones existe o una homofobia internalizada o este miedo al reconocimiento de aquello que nos han dicho que no nos corresponde. Entonces han dicho, cuerpo de hombre le corresponde todo lo masculino, cuerpo de mujer, todo lo femenino. Y existe este miedo al reconocimiento de decir, ok, soy una persona que dentro de mí habita masculino y femenino, o sea, habita la fuerza, la inteligencia, la rudeza, el amor, la sensibilidad, el cuidado de las personas, habita en mí el afecto, habita en mí muchas cosas, ¿no? Y sigue existiendo estos miedos. Aún tenemos que nombrarlo porque no hemos llegado al punto en el que nos reconozcamos como que estos elementos que construyen a las personas habitan en nosotros y nosotras. Por eso aún se habla de masculinidades, aún se habla de feminidades, porque esto le sigue dando sentido a la gente, sigue sirviendo para describir, tiene un sentido. Entonces, por eso se va manejando de esta forma, ¿no? Pero el objetivo es ese. Por ejemplo, buscar un cambio que vaya equilibrando la forma en que nos relacionamos con las personas, ¿no? Y, por ejemplo, también buscar una combinación de este equilibrio, de un desarrollo interno, un desarrollo emocional, mental, con nosotros y también relacional con los otros y las otras personas. No sé si quieres compartir algo al respecto, Carlos. Ok. Otro de los elementos que van compartiendo, que va reconociendo estas masculinidades alternativas, tiene que ver con revisar, que es justamente lo que ahorita están haciendo desde el chat y que yo se los agradezco, revisar cómo nos vivimos desde la masculinidad, ¿no? Revisarnos desde ir aprendiendo, o más bien reconociendo si estamos colocados en un ser o en un deber ser. Las masculinidades alternativas lo que proponen es reconocernos desde el ser. Y creo que esta es una de las partes más complicadas porque toca a la persona y a sus emociones y usualmente nos vivimos en el deber ser. Nos dijeron, sé fuerte, sé resistente, aguanta, sirve un patrón, no pierdas tu empleo porque si lo pierdes entonces vas a ser etiquetado o señalado, no muestres tu tristeza, no muestres tu frustración, no muestres tu miedo, y eso nos ha ido enfermando como personas, pero también como sociedad. Y entonces desde ahí nos vamos relacionando con otras personas, ¿vale? La alternativa es, ¿cómo elijo ser? No desde un cómo deberías, sino cómo me gustaría ser. Y entonces reconocería la diversidad de las personas, ¿no? Que somos personas diversas, pues. Ok. Y entonces aquí está como más claro, ¿no? Sentir, escuchar, ser más empáticos o empáticas, y significa estar en contacto con nosotras mismas y con nosotros mismos desde estas masculinidades alternativas y conectarnos de una manera más profunda con nosotros y nosotras, pero también con las otras personas, ¿no? No tanto con lo que se espera de mí para no competir conmigo misma o conmigo mismo y con los demás de manera insana y las demás de manera insana, sino para ir creciendo como persona. Esta otra cuestión de que todos somos capaces de cuidarnos a nosotros y de cuidar a otras personas, y es como un pleno derecho, pero también un ejercicio de la responsabilidad que estando en el hogar me haga responsable de la limpieza y de otros espacios, lo que decíamos hace un momento, ¿no? No lo hago porque sea un nuevo hombre transformado, sino porque desde esta masculinidad asumo que tengo una responsabilidad al formar parte de ese hogar. ¿Con quién? Conmigo, con la familia, con amigos, con personas conocidas. Y bueno, también implicaría centrarnos en disfrutar y estar a gusto en los lugares
en donde podamos encontrar estas formas de hacer las cosas que nos producen placer. Las masculinidades alternativas lo que buscan es esto, encontrar estos espacios de placer y cómo fluimos como personas, ¿no? Cómo vamos fluyendo, cómo vamos reconociéndonos y cuidándonos a nosotras y a nosotros mismos. Dice Emil, entonces, si me hacen alguna supervisión en mi trabajo, no debo permitirlo porque me saca del ser yo. Más que no permitirlo, es cómo te vives en ese momento, Emil. Habría que reconocer cómo le estás pasando en ese momento y hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a escucharte o dejar de escucharte por lo que está sucediendo en ese momento. Porque sucede algo bien interesante con la masculinidad hegemónica, que es, me dejo de escuchar para atender el contexto o lo que está afuera y para el cumplimiento, pero en ese cumplimiento me tenso, me pierdo y dejo de reconocer los recursos y elementos que sí tengo como persona y que sí me pueden ayudar a salir adelante. No significa que tenga que ir en contra de lo que sucede afuera en un contexto, sino de cómo utilizo esos recursos desde mi escucha. Por ejemplo, esta imagen, este texto sería como un elemento de los más importantes de la masculinidad alternativa. ¿Cómo disfruto de esa supervisión? Que ya sería diferente. No cómo la rechazo, sino cómo disfruto ese momento. Desde reconocer mis habilidades, mis capacidades, mis emociones, lo que he aprendido de otras personas, qué me ha llevado a ese espacio, cómo puedo aprender de esta experiencia y que puede pasar en el trabajo, por ejemplo, pero puede pasar en la escuela. ¿Cómo aprendo de una evaluación? ¿Cómo aprendo de un examen? ¿Cómo aprendo de una supervisión escolar, por ejemplo? Porque parte de la masculinidad hegemónica nos ha dicho, tú eres perfecta o perfecto, tú no te deberías de equivocar, ¿no? Tú tendrías que hacerlo todo bien. Y en eso dejo de reconocer muchas de las habilidades que tengo. Y un ejemplo claro es en la infancia. Cuando a los niños o niñas les están enseñando matemáticas, por ejemplo, desde la manera tradicional se les exige, ¿no? ¿Cuánto es 5 por 8? Y entonces el niño, la niña empieza a ver una figura de poder, empieza a sentir frustración y miedo. Y desde esa masculinidad tradicional se le exige que dé más. Y se le dice, no, ya, en este momento lo necesito, aquí y ahora. Sin importar lo que esté sintiendo la persona. Al atender a esta masculinidad tradicional, yo me desconecto de mi ser y se genera un bloqueo. Y entonces ya no puedo. Y la otra persona me exige con gritos. Vean cómo reproduce la violencia esta estructura tradicional de la masculinidad. Y entonces los gritos me bloquean más y me frustro más y me tenso más y las ideas dejan de llegar. Y lo que siguen entonces son amenazas por parte de la otra persona o golpes por parte de la otra persona. En ese momento se ha perdido todo. Porque la persona desde esa estructura masculina tradicional o hegemónica ha dejado de sentirse y de reconocerse, ha dejado de ser sensible. Y ejecuta actos violentos para obtener lo que necesita, que tú respondas a una figura de poder. Y eso lleva a la persona que está siendo cuestionada, que está siendo evaluada, a desconectarse y que atienda a una figura de poder. Pero ya no a que se escuche, y a que escuche que se vale no saber, o que se vale equivocarse, o que se vale encontrar otros elementos para atender eso que se le solicita. Las masculinidades alternativas lo que buscan es un posicionamiento diferente, más sensible, en donde nos podamos compartir. Claro que qué rico es, por ejemplo, cuando hay una supervisión retroalimentada o una evaluación retroalimentada, ¿no? Donde el profesor, por ejemplo, el director pudiera decirle a los alumnos, las alumnas, sí, en esto concuerdo, en esto no estoy de acuerdo, pero reconozco estos otros elementos. Y eso lo haría más disfrutable como personas, ¿no? No sé cómo lo podamos ver, o si alguien quiera compartir en el chat o desde la voz, ¿no? También se vale. Bueno, eso como compartiendo, ¿no? Que no se trata de ir en contra, sino entonces me posiciono en esa masculinidad tradicional de decir, pues ahora no quiero y háganle como quieran, no, sino cómo nos reconocemos como personas. Y entonces aquí está el elemento precisamente de lo que decíamos, resignificar el contacto
entre las personas. El contacto corporal, el contacto emocional, el contacto visual, cómo nos vamos reconociendo con las otras personas. Actualmente vivimos en una pandemia y cómo nos ha afectado no tener este contacto con las y los demás, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo las situaciones? Yo, por ejemplo, estoy observando gente más ansiosa, más enojada, más desesperada, más frustrada, menos empática, porque el contacto cada vez es menor y desafortunadamente es algo ajeno a nosotros o nosotras, pero que sí se está viviendo de esa manera. Y que desde el género, por ejemplo, como nos han enseñado a los hombres, por ejemplo, a que si una mujer se acerca, es afectiva, es cariñosa, es cercana con nosotros, entonces quiere conmigo, ¿no? Tendríamos que resignificar eso, no necesariamente. Seguramente solo quiere ser afectiva contigo y no sabrás la razón si no preguntas. O si soy afectivo con otro hombre, entonces la etiqueta es a descalificar, ¿no? No debería de ser afectivo con otros hombres. Lo que se busca desde las masculinidades alternativas es resignificar estos contactos y permitirme reconocer como alguien sensible, como una persona que siente. Y bueno, esta sería como otra de las reflexiones, ¿no? Existen procesos, ese es otro punto que aportan las masculinidades alternativas, que es no todo es un cuadro, no todo es rígido, no todo es duro, sino existen una serie de procesos. La masculinidad alternativa reconoce estos procesos, reconoce el camino, reconoce que cada persona tiene un tiempo y un momento, ¿vale? Y que se puede disfrutar aprendiendo. Se aprende también de los errores. Se vale equivocarse, se vale no saber, se vale no tener conocimiento, se vale no querer participar, se vale reconocer que existen estas partes sensibles en mí en donde definitivamente no puedo con eso y decir con eso no, ¿no? Buscaré otra alternativa, otro espacio, otra forma en la que sí. Y entonces vamos generando una autoconstrucción en donde vamos encontrando herramientas de apoyo desde nosotros, pero también con otras personas, y podemos ir en el camino, ir aprendiendo, ir leyendo, ir investigando, ir hablando con colegas de trabajo, con colegas de la escuela, con amigos o amigas y compartir experiencias e inquietudes, y eso nos va a ir nutriendo como personas. Eso nos va a ir ayudando a reconocer esta masculinidad. La masculinidad alternativa ayuda a poner límites. No todo en la masculinidad es negativo o destructivo. Si no hay elementos que no son funcionales o no son útiles para reconocernos como personas. De eso se trata, de hacer menos rígida la masculinidad, hacerla más flexible, que toque más con fibras emocionales, con fibras sensibles, y que vayamos reconociendo en qué momento nos es funcional, bajo qué circunstancias nos es funcional y útil, ¿no? Eso sería. Y podríamos ir compartiendo como una última lámina, como este cierre, o para ir concluyendo esto, que existe esta masculinidad tradicional que ojalá pueda ir siendo funcional para quienes nos dijeron que nos contactaron un poco tarde, que existe la masculinidad tradicional que promueve las desigualdades, la competitividad destructiva, la agresividad, los roles de género tradicionales, los descuidos, los maltratos, el maltrato. El maltrato se refiere a maltratar y el maltrato a estos malos tratos. Reproduce y promueve la violencia, el aguante emocional y el aguante físico. Y bueno, tenemos las masculinidades alternativas que van promoviendo que cada persona exprese su género libremente o los géneros libremente. Va promoviendo una cultura de paz, cuestionar el modelo tradicional, eso también proponen. Los buenos tratos apuestan por el cuidado y el autocuidado y apuestan por prescindir de la violencia, por fomentar la empatía, la responsabilidad, y la expresión de las emociones. Ese sería como para ir concluyendo qué proponen las masculinidades alternativas o las masculinidades emergentes. Entonces, es esta resignificación y este acomodo a las alternativas de la masculinidad. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta.
Bueno, si no existiera alguna duda o pregunta, el Instituto Estatal de la Mujer tiene varias unidades de atención, las cuales se encuentran en su pantalla, que son Apizaco, Huamantla, Calpulalpan, Zacateco, Chautempan, Santa Cruz, Tlaxcala, Tlaxco, Santana Nopalucan, y las líneas de atención. La primera es totalmente gratuita y la segunda atiende las 24 horas y cuenta con la aplicación de WhatsApp para cualquier asesoría jurídica, trabajo social y psicología. Los servicios que ofrece el instituto son totalmente gratuitos a las personas que se acerquen para la orientación. No sé si quieres comentar alguna otra cosa, Jesús. Ujú. Sí, Sí, compartirles que de lunes a viernes estamos compartiendo información en la mañana con niños y niñas. Hay pláticas a partir de las 10 de la mañana, después con adolescentes a partir de las 11 de la mañana y masculinidades alternativas. Y a partir de las 12 de la tarde se está hablando de los derechos sexuales y reproductivos con adolescentes. Y a las 3 de la tarde estamos teniendo plática informativa con conceptos básicos sobre violencia, ¿vale? Y aquí vamos tratando diferentes temas y vamos recuperando y compartiendo puntos de vista. Pues si no hay alguna otra pregunta, comentario, agradecemos mucho su presencia por parte del Instituto Estatal de las Mujeres y del programa PAIMEF. Deseamos que tengan buena tarde.